Bien, hola hermanos, otro jueves más en la que vamos a compartir un breve devocional y como siempre lo recordamos, el eje de este tiempo es un tiempo de oración, ¿no? Desde la casa, desde el hogar, quizás de una forma más individual, más familiar, a diferencia de lo que hacemos en la iglesia, pero en sí eh, enfocarnos en el eje que es la oración. Así que como hacemos cada jueves, el otro día hablaba Andrés Maciotra, compartimos un espacio en el que vamos a reflexionar sobre lo que es la oración. Y estaba pensando, quería tomar un personaje de la Biblia que me gusta mucho, ¿sí? Me gustan sus historias y me gustan sus inicios, porque Dios va a elegir a este personaje pensando en su sencillez y también en lo más íntimo de él, que es su corazón, ¿sí? Así que seguramente ya se habrán dado cuenta que es David, y quería tomar un salmo, el Salmo 34, y como recién decía, quería tomar un personaje que tenga referencia con la oración, ¿sí? Y cuando vamos a los salmos, vamos a ver que muchos salmos de David se pueden ver en un acto de él hacia Dios y poniendo su situación ante Dios para quizás modificar lo que estaba viviendo. Y pensaba, David tuvo que hacerse cargo de sus actos, ¿sí? Así que muchas de sus situaciones y sus problemáticas tenían que ver con sus actos, pero otros no, ¿sí? Y pensaba cuando Saúl comenzó a perseguirlo, que él ya era un jovencito, y la Biblia refleja que David estaba lleno de celos, y ahí empieza una persecución y una huida de parte de David, y David, que era un muchachito, ¿sí? Comienza a andar de un lado para otro. Yo me imaginaba qué difícil habrá sido para él, ¿sí? Pero él no hacía nada más que generar celos, y los celos que tenía Saúl era por el pecado que había en el corazón de Saúl, no porque David hiciera algo malo. Así que estaba pensando, esa situación que vivía no era por un acto que él, un acto pecaminoso de David, ¿sí? Y estaba pensando, a veces tenemos que hacernos cargo de situaciones como consecuencias de un mal obrar, de una situación pecaminosa, pero a veces no. A veces nos toca vivir situaciones en las cuales son pruebas para nosotros y a veces actuamos de distintas maneras, ¿no? Ahí entra lo emocional, muchas veces nos ponemos quizás triste, hay gente que se deprime, hay gente que toma distintas medidas ante las cosas que le toca vivir. Y este salmo que yo les voy a compartir ahora, el Salmo 34, tiene como título la protección divina. Y David, cuando huye de Saúl, tenía otros hombres que lo acompañaban. David tuvo una situación en la que pudo haberle quitado la vida a Saúl, que lo perseguía de un lado a otro, y que tenía todas las intenciones de matarlo, pero no, ¿sí? Así que el Salmo 34 tiene como título la protección divina, y fíjense, como yo les decía, David va a reflejar que muchas veces, ¿sí?, va a buscar a Dios en distintas situaciones. Así que dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Yo le decía recién, ante distintas situaciones actuamos de distintas maneras y lo emocional se hace evidente. Y acá está David manifestando cómo se sentía, ¿sí? Dice, busqué a Jehová y va a ver, y él me oyó, dice, y me libró de todos mis temores. Estaba temeroso, ¿sí? Esa era la situación de David al huir de un lugar a otro. Saúl lo perseguía, quería tomar su vida, y él huía de un lugar a otro, ¿sí? Porque era la forma de poder mantenerse con vida. Así que va a ser evidente cómo estaba interiormente. ¿Sí? Tenía miedo, estaba temeroso, pero fíjense que antes de reflejar el temor, ¿sí?, va a decir que él va a buscar a Dios, ¿sí? Va a buscar a Dios ante esa situación. Dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Es decir, que va a buscar a Dios y que va a reconocer que en Dios hay una salida. Y va a reconocer también que aquellos que buscaron a Dios, ¿sí?, tuvieron una salida. Este pobre clamó y le oyó Jehová
y lo libró de todas sus angustias, ¿sí? Y acá vamos a ver el poder de Dios. Entonces él va planteando su situación, va reconociendo cómo fue el obrar de Dios en otros, y también va a reconocer, ¿sí?, que aquellas cosas que por ahí a veces generan una situación quizás triste, se van a ser modificadas por la mano de Dios en la vida de las personas. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y pensaba en este título de la protección divina y me imaginaba a este David quizás lleno de angustia, ¿sí? Y eso refleja también que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también un hombre con sentimientos y emociones. Y un hombre que, a pesar de sus errores y de sus situaciones, sabía en qué momento poner a Dios en primer lugar. Y muchas veces los errores que podemos llegar a cometer, aún aquellos que estamos hace muchos años en la iglesia, es quizás actuar de una forma emocional, sin poner a Dios en primer lugar. Y la verdad que cuando las emociones, que en estos últimos tiempos se descubrió, se comienza a hacer una comparación y un trabajo sobre las emociones, la comparación se hace de una emoción en cuanto a un sentimiento, sabiendo que los sentimientos se sostienen en el tiempo, mientras que las emociones son pasajeras, pero que a veces nos pueden llevar a tener grandes problemas. Y por eso es que estos últimos tiempos, inclusive en las escuelas, se empezó a trabajar y a profundizar sobre las emociones. Y estaba pensando, a veces en lo emocional podemos ser muy cambiantes. Y cuando no le damos el primer lugar a Dios, quizás quedamos sumidos en esas emociones. Y a veces desde esas emociones que pueden llegar a ser pasajeras, tomamos decisiones que nos pueden llevar a meter en una situación mucho más profunda. Así que quería destacar en David esta actitud que va a tener de buscar a Dios. ¿Sí? No solamente que va a buscar a Dios, sino que va a ver cómo Dios va a obrar en su vida y cómo va a reconocer que ese estado en el que él estaba, lleno de temor, se va a modificar a un estado distinto, ¿sí? Pero no solamente lo va a poder ver en él, sino también que él notó que en otros también hubo este cambio. Y va a decir una cosa, ¿sí?, en cuanto a algo que muchas veces también nos falta. Dice, temed a Jehová vosotros, ¿sí?, temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Sí? Una actitud temerosa. ¿Sí? Muchas veces, yo recién decía, quizás en algún momento en la vida de David se vio la falta de temor a Dios. Cuando uno ve que peca, una mujer de otro hombre, en libros anteriores va a notar que en algún momento, ¿sí?, allí en lo más alto David va a caer a lo más bajo. ¿Por qué? Porque justamente pierde ese temor que él debía tener y cuidar en Dios y lo va a llevar a pecar. Pero acá puedo reconocer la importancia de este temor a Dios. Y pensaba también en lo que va a decir en cuanto a ese Dios que muchas veces va a sustentarnos. Estamos en un tiempo difícil para muchas familias. Se habla de un país, de una situación económica, y lo escuchamos constantemente, miramos el noticiero, escuchamos la radio. Quizás escuchamos gente cercana, ¿sí?, que está pasando por una situación económica difícil. Y fíjense lo que va a decir, pues nada falta a los que le temen. ¿Sí? Y yo pensaba, cuando un temor nos acerca a Dios. ¿Sí? David tenía muchos temores, porque él comienza diciendo en el versículo 4, que yo les leí, dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Sí? No solamente el temor a la situación económica de hoy, sino que puede haber muchos otros temores más. ¿Sí? A cómo será cuando volvamos, cómo será la escolaridad de mi hijo, podríamos hacer una lista. ¿Sí? Pero estaba pensando en lo que va a decir David. ¿Sí? Él se siente temeroso, pero va a entender también esto. Pues nada falta a los que le temen. Y va a poner un ejemplo. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ojalá Dios quiera que en este tiempo, ¿sí?, de tanto temor, ¿sí?, podamos orar
por aquellos que están pasando alguna situación difícil. Y como lo siente David en su momento, no tenía un temor, dice, Él me libró de todos mis temores. No eran muchos, eran varios, no sabemos cuántos, ¿sí? Sabemos que temía a varias cosas. Que en este tiempo, ¿sí?, de pandemia, de temores, podamos buscar a Dios, ¿sí? Quizás tengas otro temor que no tenga que ver quizás con una situación económica del país, quizás sea una cuestión de enfermedad, o cualquier otro temor, o cualquier lista de temores, si no lo sé, pero que puedas buscar a Dios, como lo dice David en un principio. Quiero terminar con esta partecita que dice, busqué, el versículo 4 del capítulo 34, como iniciaba en un principio, busqué a Jehová y Él me oyó. Así que, hermano o hermana, que en este día de oración que vas a tener en tu casa, ¿sí?, que puedas buscar a Dios y que pienses y que sientas que cuando estés orando, Dios va a estar oyendo. Hoy tenemos un intercesor, que es el Señor Jesucristo, que Él le va a interceder en nuestra oración y que esa oración pueda llegar a Él. Así que quiero saludarlos, espero haber sido claro con este breve devocional. Que Dios bendiga sus vidas, sus hogares, y que ante cualquier temor puedas hacer como hizo David, un gran ejemplo, ¿sí? Que él buscó a Jehová en todos sus temores y Él lo oyó. Muchas bendiciones y fue un placer poder compartir este tiempito con ustedes.